Vamos a hacer una recapitulación de lo que estábamos hablando el día de ayer. El doctor de la Ferrier, su mi maestro, cuando se presenta en el año 48, viene con una frase, o expresa una frase que dice: yo vengo con un mensaje espiritual y de documentación científica. La idea de ayer era hablar de los disruptores hormonales. Estos disruptores hormonales son los que de alguna manera bloquean la función natural del sistema endocrino. Ayer estábamos mencionando la relación que existe entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Esto lo podemos apreciar. De esta manera tenemos el cerebro completo con las tres partes básicas: el cerebelo, bulbo raquídeo, médula oblongata, el sistema límbico, la corteza cerebral y la representación entre el simpático y el parasimpático, que uno estimula y el otro controla. Viendo más de cerca el cerebro, podemos identificar esas mismas partes, el cerebelo y el bulbo raquídeo, la médula oblongata, que corresponde a lo que habíamos mencionado en relación a los impulsos básicos instintivos que se asocian al desarrollo evolutivo de los reptiles. Es decir, los reptiles tienen un cerebro que está basado en la actividad de esta zona, exclusivamente para poder tener una acción de respuesta inmediata a base de impulsos de acuerdo a la interacción con el ambiente. Los mamíferos ya empiezan a tener sistema límbico, en donde tienen tálamo, hipotálamo e hipófisis. Y en ese momento, en la hipófisis, es cuando el sistema nervioso toma contacto con el sistema endocrino y entonces empieza a haber una interacción de funciones. Posteriormente, hemos mencionado de que el sistema límbico el sistema endocrino abarca una serie de glándulas dentro del cuerpo y que estas glándulas vienen desde arriba: la pineal, pituitaria o hipófisis, la tiroides, aquí falta el timo, las adrenales, las gónadas, que serían los ovarios o los testículos. En el momento en el que se toma en cuenta el timo como una interacción del sistema endocrino y al mismo tiempo el sistema inmunológico, se empiezan a relacionar todas las funciones del organismo. De esta manera, cuando la actividad de la conciencia se empieza a desarrollar, entonces participan todos los órganos de todos los sistemas. Lo voy a plantear de otra manera. Si el sistema autónomo, que tiene que ver con el simpático y el parasimpático, están asociados a las actividades de la dilatación de las pupilas, la inhibición del flujo de la saliva, la aceleración de los latidos del corazón, la broncodilatación, la secreción peristáltica secreción del estómago en movimientos peristálticos, la conversión de glucógeno a glucosa, la secreción de adrenalina y noradrenalina y las contracciones que pueden tener en algunos otros órganos. Es decir, si todo esto se hace de manera involuntaria, cuando se pone atención se establece el puente para poder hacerlo en forma voluntaria. Ahora, ¿qué sucede o para qué funciona todo esto? De entrada, el sistema endocrino es el que permite
el desarrollo del crecimiento del organismo. Es decir, cuando la hipófisis manda la señal a la tiroides de que el organismo crezca, empieza a enviar una hormona que se llama somatotropina, que es la hormona del crecimiento, que es la que va regulando el desarrollo de todo el organismo. De esta manera se van formando o mostrando los caracteres sexuales, los secundarios, a partir de que se empieza a estimular la tiroides, y la tiroides manda una señal tanto a los testículos en los hombres y a los ovarios en las mujeres para poder lograr el autocontrol. Aquí es donde entra el proceso o el concepto de la alimentación. Nosotros nos alimentamos siempre de afuera hacia adentro y siempre de lo más sutil a lo más denso, pero pasando por diferentes etapas. De esta manera, la primera alimentación que nosotros tenemos es el prana, porque cuando nacemos, si por primera vez no respiramos, entonces no ingresa el alma con el espíritu y entonces no se puede mantener la vida física en este plano. Eso quiere decir que el primer alimento que tenemos es el prana. El segundo alimento que tenemos es el aire, porque a partir de que nosotros estamos respirando, logramos que entre aire directamente a todo, primero al sistema respiratorio, pero posteriormente al sistema sanguíneo, para que llegue al sistema de transformación que está dado en el hígado. El tercer alimento que nosotros tomamos viene a ser agua. Si no existe la suficiente cantidad de agua, no se mantiene el pH de la sangre y esto generaría alteraciones. Salirse de un rango aproximado de 7.42 de pH a 7.24 de pH, es decir, muy pequeño, entonces produciría una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, que automáticamente en una situación así seríamos llevados a una unidad de cuidados intensivos. Por eso es que la respiración es en segundo lugar el alimento, el agua es el tercer lugar el alimento, para posteriormente pasar al cuarto alimento, que vendría a ser el alimento sólido, y aquí es donde entran lo que se conoce como las biomoléculas, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, y con todas las derivaciones que puedan llegar a tener. Pero viene otro tipo de alimento que es el que hace posible que se relacione todo esto. Y este alimento es el que está dado por el sistema endocrino. Porque si nosotros no tenemos del páncreas, dentro del páncreas, los islotes de Langerhans, la producción de insulina, entonces los carbohidratos que nosotros podamos asimilar o podamos consumir no podrán ser metabolizados, porque no se tienen los elementos necesarios para poder transformarlos dentro del cuerpo. De la misma manera, si en la boca no hay la secreción de saliva, entonces los almidones tampoco pudieran ser transformados. Igualmente, en el estómago, si no existe el ácido clorhídrico, entonces las proteínas no pudieran ser desdobladas. O en el intestino delgado, no existe la posibilidad o los receptores para poder asimilarlo, entonces no lo pudiera llevar al hígado, y del hígado al corazón, y la interacción entre el corazón y los pulmones para poder llevarlo a todos lados. Esto suena muy complejo en el sentido de las diferentes interacciones que tiene, pero se puede facilitar o se puede complicar en función de las actividades humanas. Y aquí es donde entra lo interesante, porque una alteración del sistema nervioso altera todo. Y si nosotros estamos hablando de que una alteración del sistema límbico va a ocasionar una alteración del resto del organismo, la traducción de esto sería
una emoción continua, prolongada, que ocasione un trastorno en el equilibrio del organismo, esa emoción es capaz de crear una enfermedad. Pero para que se desencadene esa emoción, generalmente necesitamos de una imagen mental, que el simple hecho de tener la imagen mental es capaz de desencadenar la emoción. Para el cerebro tiene el mismo efecto tener una vivencia tridimensional, es decir, que participe todo el cuerpo, o estar teniendo una imagen mental asociado a una emoción. Esto, así como se está mencionando, es el fundamento de la oración, porque si nosotros ponemos una atención en el objeto hacia donde dirigimos el pensamiento y simultáneamente lo cargamos con una emoción positiva, entonces el pensamiento se va a ir hacia donde se puso atención y la emoción le va a dar el movimiento para poder enviarlo. Pero si nosotros, en lugar de poner un sentimiento adecuado, estamos poniendo un sentimiento que hace daño, como miedo, temor, angustia, culpa, remordimiento, y esto exagerado en el sentido de que logre perder el equilibrio del organismo, entonces va a generar una alteración en todo el cuerpo y se va a lograr hacer permanente hasta que en alguna de las células de cualquier órgano se afecte la producción de enzimas que está presente. Es decir, todo puede revertirse siempre que el sistema enzimático no haya sido alterado. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay alguna alteración por emoción fuerte sobre el páncreas, mientras el páncreas siga produciendo la insulina, no va a generar lo que es la diabetes. Pero eso va a depender del efecto continuo y sistemático que nosotros hagamos de las emociones. Por eso es que se requiere un estudio y se requiere una práctica y se requiere talleres y se requiere el manejo de las emociones para poder llegar a un estado de paz, para que esto nos consiga o nos desencadene en un estado de salud. Por otra parte, esos disruptores hormonales hemos mencionado que en primer lugar estarían dados por la alteración del sistema nervioso. En segundo lugar, por la alteración de lo que es el aspecto emocional. En tercer lugar, por lo que es el consumo de alimentos que tengan sustancias ajenas. Y aquí entra un campo enorme de posibilidades que tienen que ver con la interacción del hombre con el medio ambiente. Esto, por ejemplo, significa que el clenbuterol, que es la sustancia que se le pone en la producción de ganado para el consumo de carne, ese clenbuterol, cuando se aplica, hace que el organismo del animal crezca rápidamente, porque son generalmente hormonas de tipo femenino, es decir, estrógenos, y esos estrógenos van a lograr un incremento de la masa muscular, pero no se deja tiempo, no da tiempo para que toda esa hormona sintética que se ha inyectado en el animal se pueda metabolizar dentro del mismo animal, para que quienes consumen la carne no tengan esos efectos. Es decir, que generalmente el que come carne está comiendo clenbuterol de la producción, y entonces tiene dentro de su cuerpo hormonas femeninas, y esas hormonas femeninas van a interactuar dentro de las mismas con las mismas hormonas masculinas y femeninas que tenemos tanto hombres como mujeres. Es decir, el hombre tiene una mayor cantidad de testosterona que progesterona, la mujer tiene una mayor cantidad de progesterona que testosterona.